Hermanos, muy buenos días. Muy buenos días, mi hermano. Adelante. Realmente un privilegio para mí, hermanos, que es la oportunidad de compartir, hermanos, así sea a la distancia, pero el abrir la palabra del Señor siempre es algo maravilloso, ¿cierto? Cuando entendemos que es de la manera como Él nos habla y queremos conocer más al Señor y saber cómo piensa Él, realmente es maravilloso poderlo hacer, ¿no? Agradezco, hermanos, por la confianza y poder llegar hasta sus hogares en esta mañana, ¿cierto? Vamos a intentar, hermanos, esperamos que el Señor ayude para presentar la palabra. Hemos tenido inconvenientes, el internet de nuestra casa pues no lo tenemos, porque hubo un daño por acá en una torre y nosotros vivimos en el campo, entonces estamos usando el internet del celular, pero pues no es lo mismo en la ciudad, ¿cierto? Que hay mejor señal y eso. Entonces, si en algún momento hay algún problema, hermanos, o no me están escuchando, le ruego al hermano Milerto me eche una llamadita y lo hacemos por teléfono, por altavoz, ¿cierto? Y creo que podríamos terminarlo así. Eh, bueno, hermanos, nuevamente quiero iniciar con un versículo y luego vamos a orar en Lucas 2:49. Lucas capítulo 2, versículo 49. Dice la palabra del Señor, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias esta mañana por la bendición de ser tus hijos. Gracias porque hoy como iglesia hemos podido recordar la hora maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo, quien se entregó por cada uno de nosotros, quien nos amó de una manera que no se puede contar, Señor, no se puede medir, pero lo expresamos, Señor, con gratitud, haciendo memoria de Él. También que resucitó y que está a la diestra tuya intercediendo por nosotros. También que un día vendrá y que lo anunciamos también por amor, porque hemos creído por fe en su obra perfecta. Señor, te rogamos en esta mañana que tomes el control de cada pensamiento, de cada palabra, que ayude, Señor, con tu poder a poder presentar tu palabra sin ningún inconveniente y que cada corazón sea edificado a través de ella. Te lo rogamos, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, en esta oportunidad puede ser un poquito complicado, pero soy un hermano muy preguntón, ¿cierto? Cuando tengo la oportunidad de enseñar y siempre utilizo este método para saber si las personas están captando el mensaje, ¿cierto? Si, si están ahí como conectaditos y este método nos ayuda como a poner el cerebro a funcionar un poco. Uno cuando cree tener la respuesta, tal vez no, eso ayuda a que la idea llegue y ya no se vaya más de ahí, de la mente. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Tal vez no me puedan contestar, seguramente sus micrófonos están cerrados, pero ustedes lo van a hacer en casa. Vamos a hacer el ejercicio en casa cuando yo tenga una pregunta, ¿no? La primera pregunta o el primer ejercicio es este versículo que acabamos de leer. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y quisiera, el ejercicio es explicar por sí solo este versículo, sin mirar el contexto, pues ya todos conocemos seguramente la historia, pero ¿qué significa ese versículo solito? Y alguna vez enseñaba algo de esto en la congregación en Pereira
y algunos hermanos decían de lo necesario que es estar involucrado en un ministerio, sirviéndole al Señor, que realmente es la idea, ¿cierto? Pero hay una palabra clave ahí, la palabra necesario, ¿cierto? Y es realmente necesario involucrarnos en las cosas del Señor. El significado de la palabra necesario en la Biblia es como un deber, una necesidad o algo que es conveniente, ¿no? Pero estaba buscando en un diccionario secular esta mañana que es algo que debe ocurrir para un fin. Y también tiene pues mucho sentido, ¿no? Realmente es algo que conviene, algo que es necesario y es necesario hacerlo para el Señor. Pero ahorita vamos a pensar un poquito ya en el contexto. Versículo 41 dice que iban sus padres de Jesús, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba ante la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es qué? ¿Cómo es el ejercicio que vamos a hacer? Ustedes están contestando allí, seguramente necesario, porque están leyendo conmigo, y es realmente necesario. Pero este no es el pasaje principal donde vamos a enseñar hoy, pero quería hablar de 3 palabras claves. El versículo 46 nos muestra al Señor, dice que estaba en medio de los doctores de la ley, dice oyéndoles, hermanos, oyéndoles. La atención es muy importante. Y vemos a un niño que venía con una disposición desde ya de entregarse, ¿cierto? De estar en algo diferente. ¿En qué estamos nosotros involucrados? Aún nuestros hijos. Una vez un hermano le preguntaba por sus hijos: hermano, sus hijos, ¿por qué no le acompañan hoy? ¿Qué pasó con ellos? Y me decía: no, ellos están jugando fútbol, hermano, yo prefiero que ellos se involucren en el deporte para que se alejen de las amistades, de las drogas. Y qué vista corta tenía este hermano, ¿verdad? ¿Será que el Señor no merece el primer lugar? ¿Será que el Señor no es capaz de alejar a nuestros hijos de las drogas? Pues hoy por hoy el hermano y sus hijos y su esposa están en el mundo, hermanos. Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades? Este niño estaba, los mismos papás se lo imaginaban tal vez de regreso de Jerusalén, correteando con los otros niños, jugando como era normal, ¿cierto? Pero no, este niño era un niño diferente. Este niño estaba en el templo, en aquel lugar de adoración, oyendo, prestando atención, hermanos. Qué importante es prestar atención, escuchar bien. Pero también dice que preguntándoles, ¿cierto? Preguntándoles, y es importante eso. Cuando escuchamos bien, cuando nos enteramos bien de algo, cuando investigamos bien algo, pues el resultado van a ser buenas respuestas, ¿no? Versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Qué importante, ¿no? Buenas respuestas, un buen resultado, ¿no? Y un resultado especial, el saber que era necesario hacer la voluntad de su Padre, hermanos. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Para quién es necesario estar en los negocios del Padre? Y esa pregunta también la hago, y ustedes la pueden estar respondiendo ahí en sus hogares. ¿Para quién es necesario estar en los negocios de Dios? Seguramente algunos dirán: no, eso es algo para los ancianos,
para los hermanos que en la palabra, para los diáconos, pero realmente para quién es necesario estar involucrado en los negocios del Padre. Hermanos, realmente podríamos pensar que todos estamos relacionados con un Dios que ha hecho algo maravilloso por todos, y todos debemos de estar involucrados de alguna manera en los negocios del Padre. ¿Qué pensamos del encierro, hermanos? ¿Por qué vino el encierro? Muchas hipótesis, que los chinos, que esto, que fue creado el virus, que no sé qué. Hermanos, nosotros sabemos que esto es permitido por Dios. Dios lo permitió. Cuando pensamos en plagas, lo primero que nos viene a la mente, ¿qué es? Las plagas de Egipto, ¿no? Y pensamos que aquellos hechiceros que eran manipulados por Satanás podían imitar algunas de las cosas que Moisés y Aarón estaban llevando de parte de Dios, pero solo lo que Dios les permitió. Una de estas cosas Dios no les permitió imitarlas. Lo otro importante es que cuando venían las plagas y ellos ponían otras, no eran capaces de retirarlas. Interesante, ¿no? Y eso me lleva a pensar en que esto que está pasando termina el día que Dios quiera, ¿no? Hay personas que están esperanzadas en la vacuna, están esperanzadas en no sé qué, en la cuarentena, el aislamiento. Y seguramente tenemos que ser prudentes, nos debemos de cuidar, pero este termina el día que Dios quiera. El día que Él decida, termina la plaga. Pero ojo, pueden venir otras peores. Estamos conscientes de que son últimos tiempos, de que el Señor está cerca, pueden venir cosas peores. Y quiero pensar en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo cautivo por la consecuencia, era sus pecados, su desobediencia, la idolatría. 70 años de cautiverio. Hermanos, se nos parece un poquito este encierro al cautiverio de Israel, lejos, no poder abrazar, no poder besar, no poder estrechar una mano, no poder compartir los himnos juntos, no poder estar sirviendo juntos. Hermanos, ¿hemos aprendido algo con el encierro? ¿Hemos aprendido tal vez alguna lección de que estamos haciendo el ejercicio mal, de que estamos haciendo algo mal como iglesia, como familias, en general en la sociedad? ¿Cómo estamos impactando la sociedad? Y quiero, hermanos, que me acompañen al libro de Ageo, profeta Ageo. Y bueno, ahí hay algo que sin duda nos va a dejar una enseñanza importante y espero que sea así. Capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y bueno, ya explicaba el contexto, ¿cierto? Un pueblo cautivo que había regresado de Babilonia, que habían encontrado ruinas inicialmente y que el Señor tal vez pensaba que este pueblo no había entendido la lección. Hermanos, por eso digo, debemos de estar recibiendo una lección en este momento. Ojalá sea así. Estemos entendiendo algo de parte de Dios y que eso nos lleve a no ser los mismos creyentes dentro de la mediocridad, dentro de la pereza, la falta de compromiso, la falta de sacrificio. Que eso nos lleve a meditar un poco, que vamos a ver mucho esta palabra a continuación. Nuestros caminos, nuestras actitudes, nuestro andar diario. Tal vez cuando regresemos y el Señor da la oportunidad, tal vez sigamos en las mismas, hermanos. Tal vez el encierro nos hizo más perezosos. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo en el encierro? Hermanos, versículo 2
nos muestra claramente lo que el pueblo pensaba. Dice, diciendo el pueblo, no ha llegado al final del versículo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado aún el tiempo. Hermanos, ojalá no seamos como este pueblo. Y vamos a comparar la iglesia, ¿cierto? Hagamos este ejercicio con la iglesia. La iglesia está en una zona de confort, hermanos, donde cada día se hace menos, donde cada día se ofrece menos en cuanto a sacrificio, en cuanto a obra, donde lo fácil nos gusta. Hermanos, ¿será que es tiempo de anunciar la palabra del Señor, el Evangelio, de dar un buen testimonio, de servir? Pero tal vez pensamos nosotros que aún no es tiempo, ¿cierto? Y aún mensaje para ti, amigo o amiga, que me oyes, que no conoces a Cristo, que ignoras que hay un juicio venidero para todo aquel que menosprecia el regalo de la salvación. Tal vez estoy muy joven, todavía no, ¿cierto? O como algunas personas que creen llegar a Cristo cuando dejen sus vicios, no, cuando deje la marihuana, me dijo un joven, cuando deje la pornografía, me dijo otro, cuando deje el alcohol, cuando esto, cuando lo otro, cuando llegamos enfermos a los pies de Cristo, al médico principal, y Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Ese es el mensaje para los que no conocen a Cristo, que piensan que aún no es tiempo, cuando no sabemos en cualquier momento, realmente el tiempo se va. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Pero para la iglesia, tenemos hermanos, no sé si por allá pasa, por acá, de 20 años en la iglesia, no conocemos su voz. En una cena del Señor nunca han traído un pensamiento, un versículo, nunca se paran a orar, porque para ellos todavía no es tiempo, no tienen algo para ofrecerle al Señor. Y este pueblo venía 70 años de cautiverio y querían, no todos, pero algunos, seguir en la misma tónica, enredados en sus cosas, en lo personal, en sus negocios. Qué triste, ¿no? Versículo 3 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, y el versículo 4 es el versículo clave aquí en esta etapa, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Hermanos, la preocupación de ellos eran sus propias casas, dice artesonadas, o sea, decoradas, bien bonitas, todo buen puestecito, el florerito, bien pintadas, bien detallado todo, y el templo del Señor en ruinas, el lugar de adoración, el lugar donde Dios quería recibir una adoración de un pueblo. Hermanos, quiero dejar este mensaje en esta mañana. Ojalá cuando salgamos del encierro, no salgamos a pensar en nosotros como lo veníamos haciendo tal vez antes. La empresa, el negocio, la tienda, el empleo, la universidad, el gimnasio. Hermanos, cosas que son efímeras, que se quedan acá cuando partamos con el Señor. Ojalá salgamos no a pensar en lo personal. Filipenses 2:21 es un pasaje que quisiera leer también, porque tiene una enseñanza maravillosa y es un reproche también de parte del Señor, y lo miramos desde el... Dice en Filipenses 2:21, porque ¿cuántos están haciendo el ejercicio de contestar? Dice, porque todos, hermanos, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio. Hermanos, en cierta manera todos fallamos en eso. Le dedicamos más tiempo a algunas cosas que ya he nombrado y al Señor. Pero en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Todos buscan lo suyo propio. Aquí en Ageo dice en versículo 4 que era para ellos tiempo de habitar en unas casas artesonadas, bien adornadas, bien bonitas, y la casa de Dios, el lugar de adoración desierto. Hermanos, para la época nosotros somos templo de Dios.
¿Cómo estamos construyendo? ¿Cómo estamos sobreedificando? ¿Cómo nos estamos capacitando? ¿Conociendo al Señor? ¿O estamos enfocando nuestras fuerzas en otras cosas? Ellos regresaron de un cautiverio y algunos no habían aprendido la lección, hermanos. Ojalá nosotros cuando regresemos de esto salgamos y no seamos los mismos que veníamos siendo antes, ¿no? Bien importante. Muy bien. Versículo 5. Importante saber quién era el que hablaba. ¿Quién es el que está hablando? En esta mañana no es el hermano James el que está hablando. Dice el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es el Señor el que dice. Jehová de los ejércitos. Y atención con esta palabra, hermanos. Quiero que se la graben, porque lo que hemos tenido es tiempo del encierro para meditar. Y dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien. Qué importante. La palabra meditar quiere decir analizar, considerar, reflexionar. Reflexionar. Qué bueno poder meditar bien, hermanos. Y pensar qué hemos estado haciendo mal. ¿Qué hemos hecho mal durante nuestra vida como creyentes? En los últimos tiempos, aún en el encierro, ¿qué hemos estado haciendo mal? Y cuando regresemos del encierro, ¿qué quiere el Señor que hagamos? Pero Él dice meditar, hermanos, meditar. Analicemos nuestras vidas. Hermanos, el versículo 6 nos muestra el resultado de enfocar nuestras fuerzas mal. ¿Qué dice? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, hermanos. Cuando enfocamos mal la fuerza, cuando enfocamos mal nuestras prioridades, es un círculo vicioso. No hay forma de ser llenados. El rico nunca será llenado. El que se droga para buscar ansiedad, para buscar un alivio tal vez, para buscar un momento diferente, no sé cómo será la situación, por la gracia de Dios no sé. Pero al día siguiente tiene que hacer lo mismo y al día siguiente lo mismo, y es algo donde está todo el tiempo, ¿cierto? El que ve pornografía la ve hoy y mañana tiene que volver a ver porque no es saciado. Y es la idea, hermanos, cuando enfocamos mal nuestra fuerza, eso es un círculo vicioso, no se halla nada en eso. Eso es lo que vemos en el versículo 6. Versículo 7. No sé si me están escuchando ahí. Hermano Milerto, ¿cómo vamos? Sí, hermanos, yo lo estoy escuchando bien. No sé los demás hermanos. Yo lo estoy escuchando bien. Listo, hermanito. Versículo 7. Entonces el versículo 6 nos muestra el error que es enfocar mal nuestras fuerzas, ¿no? Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez. Recuerden, el versículo 5. Meditad, atentos. Miren, reflexionen sobre lo que está pasando, sobre lo que están haciendo. Y nuevamente Dios, un Dios tierno, un Dios amoroso, nos dice meditad en vuestros caminos. Meditad. Una reflexión nuevamente. Aunque pensemos como en el versículo 2, ¿cierto? El versículo 2, no, todavía no es tiempo, todavía no he madurado mucho, todavía me falta conocer, todavía estoy muy joven. Eso pensamos como en el versículo 2, pero Dios quiere como en el versículo 8. Y vamos a ver el versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Quién dice? Ha dicho Jehová. Subid al monte, hermanos. Y esto nos habla de un esfuerzo. Hermanos, la madera es algo que pesa, ¿cierto? Ellos tenían que subir al monte, cortar la madera,
lo que necesitaban para reedificar la casa. Entonces, la voluntad de Dios puede ser diferente a la nuestra. Y eso tiene aplicación para la iglesia. Como ellos, subir por la madera requería de un esfuerzo, cansancio, fatiga, riesgos físicos. Hermanos, tal vez el Señor quiere también de la iglesia eso, que corramos riesgos a la burla, al rechazo, al desprecio, al cansancio, ¿cierto? Hay hermanos que no van el domingo a la iglesia porque han trabajado muy duro en la semana. Qué tristeza, hermanos, cuando el Señor merece todo de nosotros. Tal vez ahorita estemos valorando un poco esto. Pero el resultado, ¿cómo se siente Él? Termina el versículo 8 diciendo, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Seré glorificado. Hermanos, la razón de ser nuestra es glorificar al Señor. Nosotros estamos en la tierra para glorificar al Señor. Hay un versículo que me encanta, Isaías 43:7, lo leo casi siempre en los estudios. Espero que se lo graben de memoria, hermanos. Esto nos ayuda, nos sirve a pensar en qué son nuestra preeminencia, dónde está ubicada nuestras prioridades. Isaías 43:7 dice, ¿cuántos? ¿Están haciendo la pregunta ya? Todos los llamados de mi nombre, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? Para gloria mía. Los he creado, los formé y los hice. Hermanos, qué versículo más espectacular. El Señor nos hizo para gloria de Él, para glorificarle a Él. Seguramente nosotros pensamos que estamos aquí para cumplir metas, para cumplir sueños, para lograr objetivos académicos, sociales, económicos, culturales. Pero no. Nosotros estamos aquí para servir, para glorificar al Señor. Y cuando Él les decía en Ageo 1:8, subid al monte, hermanos, lugares altos, ¿cierto? Era la cercanía con el Señor. Allí Él se comunicó en el monte con Moisés varias veces y era el lugar de cercanía con el Señor. Y eso nos lleva a pensar la necesidad de tener una intimidad con el Señor y correr riesgos. Y si toca sufrir fatiga, cansancio, dolor, hermanos, nos toca hacerlo. ¿Para qué? No para sentirnos bien a nosotros mismos. Dice el versículo 8, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ageo 1:8, y seré glorificado, dice Jehová. Así se siente Él, hermanos, cuando hacemos su voluntad. Versículo 9 sigue haciendo la comparación de las casas de los israelitas con la casa del Señor. Dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hermanos, el Señor disipa todo. Lo que creemos que hemos logrado, hermanos, ¿cuántos empresarios estamos nosotros dichosos porque no tenemos muchas propiedades? Algunos ni casa tenemos, pero el que tiene mucho. Ayer hablaba con un cliente que es riquísimo y le entregué un bulto de abono y casi no tiene con qué pagarme. Y tiene propiedades, tiene edificios, tiene carros, tienen camiones, tienen empresas y no tienen, en este momento están ilíquidos. Hermanos, ¿cuántas personas creen que logrando tener dinero, o algunos amigos, quiero vivir de la renta para asegurar mi futuro? ¿Cuál futuro? Si futuro no hay si no es con el Señor. ¿Cuántos hemos puesto la mirada mal en las cosas materiales? Dice el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Señor, puede hacer de esto basura, hermanos. Por eso la importancia de enfocar bien las prioridades, ¿no?
Muy bien. Versículo 10 y versículo 11, algunas consecuencias y algunas preguntas. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. A veces pasan cosas y no sabemos por qué. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Manos, el Señor explica por qué a veces pasan cosas que tal vez no entendemos, ¿cierto? Que tal vez no entendemos. Pero también nos habla de algo importante, hermanos. Y a continuación, precioso, el oír, el prestar atención. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Hermanos, algo fundamental, oír. Ese oír es atender ahí, ese es el significado, lo busqué en el hebreo, es atender, el prestar atención. Pero algo importante también, dice que temió el pueblo. Y ese temor es un temor reverente, de respeto, de atención, porque el saber escuchar también es respeto, pero ese temor aquí es reverente, que nos lleva a estar pendientes de lo que él está diciendo. Y el pueblo, primero Zorobabel, Josué, luego el pueblo, prestar atención, bien importante, ¿no? Bien importante. Pero cuando esto pasa, cuando el Señor logra tener la atención nuestra, versículo 13, una promesa. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros, hermanos. ¡Qué maravilla! ¡Qué promesa! ¡Qué descanso! Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hermanos, esto es algo que debemos de tener en cuenta cuando vamos a actuar, cuando vamos a servirle al Señor. No lo estamos haciendo solos, Él está con nosotros, dice Jehová. Dios mismo nos alienta, nos da ánimo, ¿cierto? Versículo 14 es el resultado del versículo 12, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 12 habla de oír, de prestar atención, de temer al Señor. Y el resultado está en el versículo 14. Cuando escuchamos al Señor, cuando le tememos a Él, Él tiene cosas para darnos a nosotros. Y despertó, versículo 14, y despertó, ¿quién? Jehová, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Y qué pasó? Y vinieron, y trabajaron. ¿Dónde? ¿En sus casas, en sus negocios? No. Hermanos, cuando escuchamos al Señor, hay una disposición diferente de servirle a Él. Ya no en sus casas, ya no van a adornar sus casas. Hermanos, vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios. ¿Sí ven, hermanos, lo importante que es escuchar al Señor? ¿Cambian las prioridades o no? Cambian las prioridades. Y lo que voy a decir a continuación lo digo también seguido. Le pregunto mucho a hermanos que visitamos, que dejan de congregarse, que están muy ocupados. Hermano, imagínese un podio, ¿cierto? El podio. Vemos cuando los ciclistas terminan una etapa, el primero va aquí, el segundo más abajito y el tercero más abajo. Un podio, primero, segundo y tercer lugar. Y el ejercicio es, ¿dónde está Dios en el podio? ¿En qué lugar del podio está? ¿El primero? No, vemos que no. En el segundo, y Dios a veces está en el tercer lugar del podio. Pero tristemente a veces nos damos cuenta que ni siquiera está en el podio. Hermanos,
las cosas, los negocios, las cosas de este mundo han hecho que el Señor esté por allá arrumado en otro lugar. Pero cuando escuchamos, cuando atendemos, cuando le reverenciamos a Él, el resultado es que las prioridades nuestras van a ser para honra y gloria de nuestro amado Señor. Y ellos trabajaron en la casa de Jehová, muy diferente a lo que venían haciendo. Qué bueno es escuchar al Señor. Muy bien, un impulso de parte de Él. Vamos al capítulo 2, hermanos, versículo 4, porque quiero pensar en el ánimo del Señor, cómo Él es el que nos anima, que no estamos solos, pero que debemos de disponernos primero, porque somos útiles y nos disponemos. Si no, Él cómo va a trabajar en nosotros. Versículo 4, capítulo 2, pues ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Ahora. Zorobabel, ¿qué dice? Esfuérzate. Hermanos, esta palabra es bien interesante porque siempre hemos enseñado que uno se esfuerza cuando algo es difícil, ¿no? Cuando algo es difícil. Para alzar este esfero no tengo que hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Cualquiera lo haría, ¿sí? Pero si me dicen que levante un carro, que me lo eche al hombro, no soy capaz. ¿Cuántas personas se necesitarían? O para alzar una cama muy pesada, toca hacer un esfuerzo porque es difícil. El esfuerzo nos lleva a poner algo más, a poner algo más. Y estaba pensando en eso. Esfuérzate, ¿quién dice? Jehová. Cuando Él nos dice esfuérzate es porque no es fácil, porque no es sencillo. Porque como del versículo 8 nos mostraba una fatiga, un cansancio, un riesgo, puede ser. Esfuérzate, no es fácil, dice Jehová. ¿Cierto? Y dice, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Y cobrad ánimo, hermanos. ¿Cuántas personas necesitan ánimo por estos días? ¿Cuántas personas deprimidas, ansiosas por estos días? Seguramente allí también, hermanos, en Barranquilla. Pero el Señor lo que nos dice con su ternura, y cobrad ánimo. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. La mejor manera de que no haya ansiedad, de que no haya preocupación es estar ocupados en la obra del Señor. Me es necesario, decía el Señor Jesús, cuando aún era un niño, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y el Señor nos dice, tened ánimo, pero trabajad. No nos dice, tranquilo, tenga ánimo y quédese en la casa durmiendo, no se reúna, no lea la Biblia. No. El Señor nos dice, tened ánimo, ánimo. Yo estoy con vosotros, pero trabajad. Hermanos, todos tenemos un oficio que hacer como cuerpo de Cristo. Todos tenemos, como miembros de un cuerpo, tenemos algunas funciones que realizar en la iglesia. Espero, hermanos, que estemos pensando en eso cuando regresemos, si podemos hacerlo, si el Señor lo permite, desde ya estar pensando cómo servirle al Señor cuando regresemos, ¿no? Muy bien. Entonces veo aquí varias cosas. El esfuérzate, que habla de poner algo más, de poner la iniciativa de dos buenos líderes que transmiten un ánimo a todos, y el respaldo reiterado de parte del Señor y la compañía de Él, trabajad, ¿cierto? Pero el respaldo del mismo Señor. Pasemos al versículo 5, vamos avanzando por cuestión de tiempo. Una vez más el respaldo del Señor y el ánimo. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Señor animando, reiterando su ayuda, su protección, su respaldo. Él va a estar ahí, hermanos. Sin duda Él va a estar ahí y no va a fallar, no miente.
Versículo 8, y pienso en que a veces buscamos algo en lugares donde no está, sabiendo que todo es de nuestro Padre, todo está dispuesto a dárnoslo porque Él es misericordioso, porque Él es bueno. Dice el versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y quiero pensar, hermanos, en que la lesión, por ejemplo, sé que algunos hermanos allí en Barranquilla trabajan de cuenta propia, yo también. Recién tengo una empresa familiar, bueno, algo pequeño aún, pero de cuenta propia, y a veces los afanes, ¿cierto? Hay que salir a atender, porque las obligaciones financieras, económicas, hermanos, llevamos aproximadamente 2 meses encerrados y no ha faltado nada, incluso de sobra. Se queda uno, los hermanos allí que están en liderazgo seguramente les ha pasado lo mismo. Hacemos el ejercicio de llamar hermanos para ver cómo están, ¿cierto? La iglesia está por ahí proveyendo algunos mercados, unas ayudas, pero casi siempre nos hemos encontrado de que los hermanos no han tenido necesidades. ¿Qué nos anima a eso, hermano? ¿A qué nos lleva a pensar? Tenemos un Dios que es dueño de todo. Mía, ¿qué dice? Es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, realmente hemos puesto la confianza en la basura de este mundo, en las cosas efímeras, pero todo le pertenece al Señor. Y los que estamos encerrados y los que no están encerrados han comido de la mano de Dios y el Señor nos ha sustentado a todos. Ojalá esa lesión también nos quede. El día que haya que sacar un tiempo para algo de la iglesia, para nuestra familia, que no lo neguemos y que los afanes de este mundo no nos vuelvan a absorber, hermanos. Muy bien, seguimos avanzando. Yo sé que el tiempo va corriendo. Versículo 9, hay un resultado ahí de atender al Señor. Dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria, ¿qué? De esta casa será como, será mayor. Hermanos, ¿será que sí? Pensemos en la iglesia, cuando nos volvamos a reunir, ¿cómo será esa primera reunión? ¿Cómo será aquel momento? ¿Han pensado en eso? El pueblo de Israel, cuando estuvo cautivo, hubo mucha tristeza. Pero esa celebración de esa Pascua, después del encierro, del exilio, fue algo que, ojalá lo estudien, hermanos, maravilloso. Pero ojalá, con la tarea por cumplir, con una lección aprendida, una gloria mayor, una alegría mayor, un esfuerzo mayor, hermanos, no podemos seguir siendo los mismos. Y ese versículo 9 dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Si seguimos siendo los mismos, en vano, hermanos, ha sucedido lo que ha sucedido. Hermanos, quiero resaltar ya para terminar un par de versículos, porque quiero pensar en ellos, no porque yo quiera pensar, sino porque están en este libro precioso, versículo 15. Ahora pues, ¿qué? Meditad en vuestro corazón, meditad en vuestro corazón. Desde este día en adelante, hermanos, de aquí en adelante, bien importante, ¿no? Pero hay otro versículo que nuevamente el Señor reitera la necesidad de reflexionar. Versículo 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Y vamos a cambiar la fecha, ni siquiera sea como estamos hoy, pero desde el 10 de mayo, desde el día 10 del mes quinto del año 2020, meditar en nuestros corazones, dice. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Y termina el versículo diciendo,
desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Hermanos, hagámoslo, meditemos, reflexionemos, hagamos un análisis de lo que estamos haciendo. Si es del agrado del Señor, porque estamos es para glorificar al Señor. Hermanos, les animo a pensar en esto, en lo que el Señor nos ha enseñado, a meditar, a considerar nuestros caminos y a tomar medidas, hermanos, porque cuando sabemos que algo va mal y seguimos mal, las consecuencias vendrán y no estamos glorificando al Señor. Hermanos, el Señor les bendiga. Muchas gracias por darme la oportunidad. Para mí es maravilloso, es un privilegio poder abrir la palabra del Señor, poderla compartir con hermanos queridos de otra región, ¿cierto? Y bueno, gracias nuevamente a los hermanos por la invitación. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz cada día, porque es actual cada día, porque aún en la eternidad tendrá vigencia. Enséñanos, Señor, a amarla, a escudriñarla, a vivirla y a enseñarla de una manera especial. Te doy gracias por la iglesia en cualquier lugar del mundo reunida esta mañana, los hermanos allí en Barranquilla, bendíceles, los hermanos que lideran allí, a cada miembro, Señor, siendo activos y siendo útiles en las manos tuyas. Te glorificamos, pues, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.